Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con este ejercicio de abordar la configuración del sujeto político en Guatemala, siempre en la idea de hacer un abordaje, una problematización a nivel general, ¿no? En el entendido de que cuando hablamos de sujeto político, en realidad tendríamos que hablar en un sentido plural, ¿no? En un sentido plural y, por supuesto, este abordaje general eh, no obvia el hecho y la necesidad de que en este sentido plural debiéramos hacer una investigación no solo particular de cada uno de los sujetos políticos que configurarían la etapa actual del proceso político guatemalteco, considerando tanto a los sujetos políticos de poder como a los sujetos políticos que se encuentran en condiciones de subalternidad, de opresión, de explotación, etc. Asimismo, recuperar el hecho de que cuando en el video anterior abordábamos al sujeto político, este sujeto político, como veníamos planteando, se va configurando a partir de las circunstancias históricas vividas principalmente durante la segunda mitad del siglo XX. Y vamos observando entonces cómo empiezan a darse una serie de discontinuidades al mismo tiempo que de continuidades, que son las que vamos a recuperar en este video. Eso sí, por supuesto, aludiendo a un sujeto político que en este momento, que en esta etapa histórica, está experimentando un proceso de reconfiguración. Algunos de las variables que intervienen en esta reconfiguración las empezamos a ver en el video anterior, ¿no? De tal manera entonces que en este video lo que vamos a hacer es a recuperar sobre todo al sujeto político que se plantea en buena medida el Estado plurinacional a inicios del siglo XXI, un sujeto, reitero, en configuración que desde mi perspectiva está en una fase inicial de institución en cuanto sujeto político. Bien, como decíamos, ¿verdad? El sujeto político, en términos generales, emerge en dinámicas, en circunstancias históricas particulares. Y si consideramos en este caso el sujeto político que se está planteando el Estado plurinacional, sobre todo diríamos en estos últimos 10 años, este sujeto emerge en dinámicas, sobre todo de sujetos específicos, ¿verdad? Este, diríamos, sería un primer elemento a considerar. ¿A qué me refiero con esto? A que ese sujeto que se está planteando el Estado plurinacional está emergiendo de un conjunto de dinámicas y de procesos que corresponden de manera particular a sujetos políticos específicos, como los pueblos indígenas, como el campesinado, como las mujeres y feministas, secundariamente, si queremos, la clase obrera, esa clase que se constituyó en sujeto histórico fundamental en la etapa de configuración del sujeto político en Guatemala, si consideramos la segunda mitad del siglo XX. Esos sujetos que están emergiendo en este momento, esos sujetos específicos que están surgiendo en este momento, obviamente están experimentando un conjunto de confluencias, de tensiones, de contradicciones y divergencias entre sí, ¿no? Esto diríamos que es parte de lo que en otros términos se le ha denominado la desarticulación, que hoy hace parte fundamental para explicar o que explica en buena medida la etapa actual de configuración del sujeto político para el Estado plurinacional. Esas confluencias, tensiones, contradicciones y divergencias, por supuesto, tienen su explicación, ¿no? Es decir, su explicación que deviene de cada uno de estos procesos y dinámicas, que deviene de las relaciones históricamente construidas entre sujetos expresados en sus organizaciones, en sus formas de representación política, que han venido teniendo confluencias, pero también divergencias, ¿no? Que han venido experimentando alianzas, pero también rompimientos, ¿no? Lo cual se explica, reitero, por múltiples factores, algunos de los cuales vamos a ir tocando a lo largo de este video. De tal manera entonces que a diferencia del sujeto político ese que en buena medida se configuró durante la segunda mitad del siglo XX, que ya decíamos, aún cuando tenía expresiones y empezaron a emerger expresiones
de los pueblos indígenas, del campesinado, de la juventud, etcétera. No obstante, eso, si pensamos de los años 50 para quizá mediados de los años 80 en buena medida, al final de cuentas lo que sobresalía era un sujeto político revolucionario basado en la clase social, ¿no? Es decir, en la clase trabajadora, en la clase obrera en particular, ¿verdad? Desde donde teórica, ideológica y políticamente se planteaba, como decíamos, un proyecto político alternativo al capitalismo, ese proyecto que fue denominado socialismo. A diferencia de ese sujeto histórico, como decíamos también, a finales del siglo XX se viene experimentando un proceso de configuración de un sujeto histórico más plural, más diverso, que viene tomando forma sobre todo en estos últimos años. Ese sujeto que hoy reiteramos, ¿verdad? No podemos sino concebirlo diverso y plural, deviene de esas emergencias genuinas que surgen efectivamente de sujetos que vienen enfrentándose a las dinámicas de acumulación de capital que se traducen en explotación, que se traducen en despojo, en expolio, que vienen enfrentándose históricamente a sistemas de opresión particulares, ¿verdad? En el caso de los pueblos indígenas, al sistema de opresión étnico-cultural o racismo, ¿no? En el caso de las mujeres, al sistema patriarcal, etcétera, que, reitero, ¿verdad? Hace que su expresión, que su emergencia en tantos sujetos políticos particulares devenga en formas de organización, en estrategias, en plataformas políticas, en agendas, en proyectos políticos particulares, en luchas particulares, que reitero, en el proceso social, de movilización social, de lucha social, los volvemos a encontrar con dinámicas de confluencia y divergencia al mismo tiempo, ¿verdad? Es esto entonces lo que explicaría, diríamos, una de las condiciones y características de emergencia del sujeto político que hoy se plantea el Estado plurinacional. Más allá de esto, es necesario decir que ese conjunto de sujetos políticos específicos que configurarían ese sujeto que se plantea el Estado plurinacional en este momento, en realidad viene también de un proceso no solamente relacionado con las dinámicas que experimenta cada sujeto en particular en relación con sus luchas, con sus utopías, etcétera, etcétera, sino también por un conjunto de dinámicas que son abarcadoras o abarcativas del proceso político nacional. Y en ese sentido tenemos que citar, por ejemplo, la etapa de negociación y de implementación de los acuerdos de paz. ¿Por qué digo esto? Porque es el marco de la negociación entre el Estado guatemalteco y las organizaciones revolucionarias armadas que abre la posibilidad para que se discuta a una escala nacional, a una escala política nacional, los problemas, las demandas, las reivindicaciones específicas de estos sujetos específicos. En ese contexto, por ejemplo, habría que recordar que se debate, se discute, se propone y se negocia un acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, un acuerdo sobre asuntos agrarios, de acuerdo sobre situación agraria, no me recuerdo en este momento el nombre exacto, me recuerdo y se los reitero. Se acuerdan otro conjunto de instrumentos de esta naturaleza en donde se abre la posibilidad para que las mujeres también levanten sus demandas y sus propuestas, ¿no? De tal manera entonces que los acuerdos, la fase de negociación de los acuerdos de paz abre una posibilidad para que cada uno de estos sujetos vaya gestando y vaya madurando sus propias propuestas de cara al Estado, de cara a la economía, de cara a las relaciones sociales y políticas en términos generales.
Y una vez firmados los acuerdos de paz, una vez acordada la paz en 1996, pues obviamente entramos a una etapa de implementación o cumplimiento de los acuerdos de paz. Más allá de lo que sabemos ya a estas alturas, que constituyó un franco incumplimiento de dichos acuerdos, porque finalmente quienes han mantenido o han sostenido el poder en este país no han tenido esa voluntad y de nuestra parte tampoco ha habido la capacidad para hacerlos cumplir. Más allá de esto, lo cierto del caso es que en esa fase de implementación y cumplimiento de los acuerdos de paz, muchas organizaciones representativas de los pueblos indígenas, del campesinado, de las mujeres, se involucraron en esa dinámica de carácter institucional para el cumplimiento de dichos acuerdos. No solo participaron en las instancias que se gestaron para darle seguimiento, para observar el cumplimiento, sino al mismo tiempo muchas de las dirigencias se vincularon a la institucionalidad de la paz, así llamada. Me explico, en el marco del acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, se gestan un conjunto de instituciones como Fontierra, por ejemplo, como la Secretaría de Asuntos Agrarios, entre otras, en donde dirigentes campesinos pasan a integrar instancias dentro de esa institucionalidad y, por supuesto, en dirección al que se cumplieran esos acuerdos, ¿no? Pero finalmente, estos actores, diríamos, se involucraron en esas dinámicas. Más temprano que tarde, obviamente, fueron observándose los grandes condicionamientos que al final impiden el cumplimiento de tales acuerdos, de tal manera entonces que cada una de las organizaciones, movimientos, etcétera, fueron también de alguna manera replanteando sus estrategias, que es en buena medida lo que observamos el día de hoy, ¿no? No obstante que todavía existen expresiones que propugnan y luchan por el cumplimiento de los acuerdos de paz, diríamos que esto que constituyó la agenda política después de 1996 ha dado paso a una búsqueda o un conjunto de búsquedas que se están planteando transformaciones sociales, políticas y económicas en el país por otras vías y en otros marcos. Lo importante, creo yo, de los acuerdos de paz es que después de 1996 o quizá antes, ¿verdad? Se fueron configurando como en la gran agenda política de los sujetos en condiciones de subalternidad, en condiciones de despojo, en condiciones de opresión. Después de ese gran periodo en el cual el proyecto político de transformación social era denominado socialismo y que, como ya decíamos en el video anterior, eso implicaba un proyecto de nueva sociedad antagónico, alternativo al capitalismo, que se intentó concretar a partir de una revolución de carácter armado que finalmente fue derrotada. Con los acuerdos de paz son estos acuerdos los que se constituyen en lo que los mismos actores denominaron la agenda de los acuerdos de paz. Ese proyecto socialista fue desplazado por una agenda política. Esa agenda política fue la agenda de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz entonces fueron o la agenda de los acuerdos de paz fue lo que finalmente se impuso como sustitución de ese proyecto político anterior, ¿verdad? Recordemos que en el marco de los acuerdos de paz, en ese momento la idea era tratar de construir un Estado multicultural, plurilingüe, multiétnico. Hoy esos términos en buena medida han sido relegados por la perspectiva del Estado plurinacional, que no obstante recupera una serie de planteamientos, de propuestas y demandas que estaban contenidos en esa idea del Estado multicultural, plurilingüe y multiétnico, ¿no? Una búsqueda que, por cierto, ¿verdad? Encuentra un condicionamiento y una derrota
temprana en la consulta popular de 1999, cuando se somete precisamente a consulta popular a un conjunto de acuerdos devenidos de las negociaciones entre la URNG y el gobierno, que salen derrotadas de esa consulta, ¿verdad? Esto diríamos fue un gran freno, fue un fracaso importante que impidió avanzar tal y como se hubiera pretendido, ¿verdad? De cara, por supuesto, al reconocimiento, en este caso particular, de derechos de los pueblos indígenas en particular, pero también de otro conjunto de planteamientos que estaban plasmados en los acuerdos de paz, perdón, en esta consulta popular y que provenían de esos acuerdos firmados en finalmente en 1996. Este hecho obviamente se trató de revertirlo a partir de la propuesta de que los acuerdos de paz se constituyeran en ley nacional y efectivamente en un momento determinado así sucedió, pero en un contexto, en una correlación de fuerzas donde no obstante los acuerdos de paz no tuvieron, diríamos, la posibilidad de ser cumplidos y esto en buena medida, reitero, por la correlación de fuerzas que fue generándose después de estos acuerdos en donde no hubo un sujeto político con la capacidad de luchar con la suficiente fuerza para que tales acuerdos se cumplieran. Más allá de esto que ya decía anteriormente, que está relacionado con las dinámicas de cada uno de los sujetos, de sus luchas, de sus formas de movilización social, y por el otro lado, ese marco institucional que estuvo caracterizado en perspectiva de los sujetos por luchar por el cumplimiento de los acuerdos de paz, lo que empezamos a observar más temprano que tarde fue cómo los actores de poder que controlan estratégicamente el Estado empezaron a implementar políticas que profundizaron el llamado ajuste estructural. Y lo hicieron a partir de intensificar la privatización de empresas estratégicas como la de la telefonía, por ejemplo, la electricidad, entre otras, ¿verdad? Es decir, una cesión de empresas estatales constituidas al capital de forma, como sabemos a estas alturas, de forma corrupta y en función, por supuesto, de beneficiar al capital local y transnacional, lo cual implicó o tuvo un impacto fundamental en la profundización también en la negación de derechos por parte del Estado, negación de derechos a partir de que el Estado los garantizaba por la vía de facilitar servicios a través de las empresas de carácter público, por un lado, y en la medida en que se venden esas empresas, se dejaron de percibir un conjunto de recursos que hubieran podido servir para satisfacer necesidades en materia de salud, de educación, entre otras, ¿no? Es decir, empieza un proceso de privatización que si bien encontró también una forma de resistencia en una movilización social importante donde confluyeron organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres, populares en general, ¿verdad? Finalmente no tuvieron el éxito que se hubiera pretendido, ¿no? De tal manera entonces que después de ese momento de privatizaciones viene un segundo momento que es la imposición del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Un tratado de libre comercio que efectivamente tuvo un conjunto de impactos en la producción campesina, por ejemplo, ¿verdad? Este tratado de mal llamado de libre comercio, entre otras cosas, implicó la apertura del mercado nacional a la importación de granos básicos de otros países, de otros contextos, ¿no? Es decir, así es como observamos cómo finalmente nuestro territorio invade, diríamos, la oferta de productos como maseca, ¿verdad? O la oferta de granos básicos procedentes de mercados como el de Estados Unidos, que podían ser ubicados en el mercado local a un precio mucho más
barato que el precio del maíz local o criollo, ¿no? Lo cual tuvo un impacto, pues, obviamente muy severo, sobre todo en la agricultura familiar, en la economía campesina. Pero al mismo tiempo el Tratado de Libre Comercio se constituyó en una norma que el Estado guatemalteco debía cumplir sí o sí, ¿verdad? De tal manera que el Tratado de Libre Comercio se constituyó en una ley, una especie de ley supranacional que condicionó eh, la producción, la comercialización, etcétera, en perspectiva nacional, ¿verdad? Al final de cuentas, los acuerdos instituyeron, reitero, una serie de normas que establecían calidades, cantidades, etcétera, de lo que se producía, lo que se podía intercambiar, etcétera. Todo ello en ventaja, por supuesto, para la economía estadounidense, ¿verdad? Que finalmente fue la que se impuso en ese acuerdo específico. Posteriormente, inmediatamente después de esto, o más o menos de forma paralela, se empieza a experimentar la imposición de un conjunto de proyectos de carácter extractivo que inician con la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricos, ¿verdad? Y que después devino también en una expansión de la palma aceitera, de la caña o de la producción de otros productos como banano, etc. Todo ello, por supuesto, condicionado por la demanda del mercado internacional, una demanda que obviamente tiene implicaciones en un contexto como el nuestro, a partir de que a Guatemala históricamente se le asignó el papel de productor fundamentalmente de materias primas y de materias primas baratas, por supuesto, ¿verdad? Es ahí donde encontramos la explicación de el curso que viene teniendo el desarrollo, entre comillas, del modelo de acumulación de capital imperante en nuestro país. Este tipo de proyectos, en la medida en que fueron impuestos en territorios campesinos, indígenas y mestizos, pues más temprano que tarde, las comunidades y los pueblos empezaron a observar cómo estos proyectos atentaban contra sus condiciones de vida, contra sus condiciones de reproducción vital, ¿verdad? En tanto comunidades y pueblos. ¿Por qué? Porque indudablemente implicaban la apropiación de tierras, de territorios en su conjunto, afectaciones ambientales a las aguas, a las aguas dulces, ríos, lagunas, etcétera, el desplazamiento de comunidades enteras, y un conjunto de políticas que por la vía de proyectos y de financiamientos a líderes locales, alcaldes, etcétera, generaron, por supuesto, división y conflictividad social, entre otro conjunto de impactos que han tenido y vienen teniendo este tipo de imposiciones capitalistas sobre los territorios indígenas, campesinos y mestizos, reitero. Esto hizo emerger entonces una lucha arraigada en el territorio local, ¿verdad? Que fue generando un conjunto de formas de organización, de movilización social muy particulares. Algunas dinámicas importantes, por ejemplo, como las consultas comunitarias de buena fe, como tempranamente se les denominó a esas formas que se dieron las mismas comunidades, los mismos pueblos, para consultarse si estaban de acuerdo o en desacuerdo con este tipo de proyectos extractivos. Estas consultas que, por cierto, no hay una suficiente claridad sobre la totalidad de consultas que se han realizado, pero el total rondan las 90 consultas comunitarias de buena fe, en donde lo que ha sido común es la decisión mayoritaria de las comunidades y los pueblos en contra de estos proyectos extractivos. Más allá de que hayan sido asumidos o no por el Estado, que ya sabemos que no lo fueron, el Estado finalmente en una resolución de la Corte de Constitucionalidad determina que efectivamente las consultas son legales y legítimas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo determina que no son vinculantes, y no son vinculantes porque se aduce que los derechos o las decisiones sobre los recursos del subsuelo
corresponden al Estado, ¿no? Entiéndase por Estado, por supuesto, las concreciones del mismo que están dadas en el organismo ejecutivo, en este caso particular, o eventualmente en el legislativo o judicial, tratándose de la formulación de nuevas normas o la aplicación de las mismas que se efectúa en el organismo judicial, ¿no? En ese sentido, entonces, más allá de estas consultas que diríamos fueron la forma más relevante de la manera en la que se gestaron estas resistencias, que por supuesto tuvieron otras expresiones como la expresión de la puya, ¿verdad? Una, una acción de comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala, que implicó que sobre todo mujeres, ¿verdad?, se posicionaran frente a la mina para evitar la continuidad del proyecto minero. Así como estas, pues obviamente hubo una diversidad de formas de resistencia, de lucha para enfrentarse a los proyectos extractivos impuestos por las empresas locales y transnacionales, por supuesto, no solo con la venia, sino con la actitud oficiosa, la práctica oficiosa del Estado guatemalteco, que se constituyó incluso en una fuerza represiva, que se constituyó en un factor, mejor dicho, de represión propio del carácter del Estado contra estas resistencias, ¿no? En este marco de resistencias y de luchas, pues obviamente lo que encontramos es cómo los pueblos indígenas emergen ya no como en los años 80 y 90, ¿verdad? Que experimentamos una forma de acción colectiva, de movilización social procedente de los pueblos indígenas que se fue denominada Movimiento Maya, ¿no? Un movimiento que en buena medida se gestaba a partir de organizaciones, de movilizaciones masivas, que obviamente desde donde planteaban, por supuesto, sus demandas, sus reivindicaciones, sus propuestas, sus exigencias hacia el Estado, ¿no? Y que aun cuando tenían cierto arraigo en el territorio, en las comunidades, en los pueblos, finalmente eran, diríamos, un tipo de expresiones que sus decisiones se gestaban en buena medida fuera de los territorios. En buena medida, digo, aquí no, por supuesto, no podemos obviar expresiones ya durante ese periodo que estaban efectivamente plenamente arraigadas en los territorios, en las comunidades y en los pueblos indígenas per se. Pero lo que quiero decir con esto, para diferenciar del periodo anterior, para diferenciar la forma de lucha durante el periodo anterior procedente de los pueblos indígenas, en este momento emergen esos pueblos indígenas, reitero, arraigados en el territorio desde sus propias formas de organización, sistemas políticos y normativos, prácticas culturales y luchas relativamente exitosas en defensa de sus bienes, ¿verdad? Aunque también, como decíamos, de derrota, siendo que muchos de esos proyectos continuaron operando, ¿no? Pero entonces, formas de organización, de autoridad, de representación política, enraizadas y procedentes de la comunidad y del territorio. Ya no era una organización que tenía su sede en la ciudad capital, ¿verdad? Ahora es la alcaldía indígena, la junta directiva de los 48 cantones, por ejemplo, que son las formas, reitero, de organización, de autoridad y representación política de los pueblos indígenas históricamente constituidas, ¿verdad? Que tienen la legitimidad efectivamente dada por los procesos asamblearios procedentes desde las comunidades que se efectúan a partir de sus propios consensos, a partir de sus propias normas o sistemas jurídicos, etcétera, ¿no? A esto me refiero. Los pueblos indígenas, o mejor dicho, este sujeto en particular ya no emerge per se como movimiento maya, sino emerge como pueblos indígenas, ¿verdad? De esas maneras, a partir de esos arraigos, ¿verdad? Y obviamente son la manera, diríamos, concluyente para este momento histórico de un proceso en el cual durante la etapa de gestación de ese sujeto político durante la segunda mitad del siglo XX, una etapa en la cual
diríamos, el sujeto indígena como tal estaba subsumido dentro del movimiento revolucionario, dentro del movimiento campesino. Y hasta cierto punto dentro del movimiento maya, a partir de lo que les decía anteriormente. Me explico. En la medida en que el movimiento revolucionario está en buena medida basado en una perspectiva de clase, en un proyecto de clase, pues obviamente las comunidades, los conglomerados indígenas que se involucraron en este movimiento revolucionario, tanto en sus expresiones armadas como en sus expresiones de movimiento popular, campesino, etcétera, indudablemente actuaban como parte de ese sujeto, ¿verdad? Sus demandas, sus reivindicaciones, sobre todo en una primera etapa de este movimiento, estuvieron, reitero, subsumidas a la perspectiva y lucha de clases, ¿verdad? Mientras que más lo replanteo. Sin embargo, sobre todo a partir de los años 80 empiezan a emerger al interior incluso de las organizaciones revolucionarias reivindicaciones de carácter étnico o indígena, ¿no? Que incluso representaron eventualmente algún tipo de rompimientos que vinieron en la gestación de otro tipo de formas de organización y de movilización social más indígenas, propiamente indígenas, así autodenominadas, que después pasaron a autodenominarse más plenamente como expresiones, organizaciones o movimiento maya, ¿no? Esto ocurría, reitero, tanto en las organizaciones armadas como en las organizaciones llamadas en ese momento de masas, que estaban vinculadas a las organizaciones revolucionarias que se articulaban en la URNG. Pero entonces lo que empezamos a observar en los años 80 fue un proceso en el cual el sujeto indígena empieza a gestar sus propias expresiones, sus propias formas de organización y representación política, y empiezan, por supuesto, a demandar su propia autonomía. Esto, por cierto, empezó a expresarse en el conjunto de movimientos, que es una demanda sobre todo que se fue constituyendo muy fuerte, ¿verdad? Una demanda muy fuerte, en una reivindicación muy fuerte en el marco de las negociaciones y de firma de los acuerdos de paz, y que se consolida sobre todo después de 1996. Empieza entonces a emerger el sujeto pueblos indígenas en el pleno sentido de la palabra, ¿verdad? Esto lo situaría como un aspecto muy, muy, muy importante. Si pensamos en el movimiento campesino, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de un movimiento que, para empezar, en su origen histórico, en la configuración de su plataforma de lucha, etcétera, pues obviamente si algo presenta es un carácter de clase, ¿verdad? De la clase campesina en particular, ¿no? Sin embargo, lo que debemos considerar es que la mayoría de ese campesinado organizado en las distintas expresiones campesinas, pues si algo tienen es el hecho de que son también procedentes de comunidades y pueblos indígenas y se autodefinen también como tal, ¿no? De tal manera entonces que lo que observamos en ese movimiento campesino también, también desde finales de los años 80, ¿verdad? Pero que se consolida en esta etapa actual, es un movimiento campesino que al mismo tiempo levanta demandas y luchas propias de los pueblos indígenas, ¿verdad? De tal manera que vemos un movimiento campesino que indudablemente se hace parte de las luchas de los pueblos indígenas, tanto en función del cumplimiento de aquellos acuerdos de paz que les corresponde, como pueblos indígenas también, además de las luchas propiamente y las demandas campesinas que estaban dadas en esos acuerdos. En estos últimos lustros, el movimiento campesino indudablemente si algo hace es hacerse parte de la defensa y la lucha por el territorio, fundiéndose en buena medida con la lucha de los pueblos indígenas. E impulsando, por supuesto, también luchas novedosas, ¿verdad? Que son, al final de cuentas, diría yo, la simbiosis entre esas luchas campesinas e indígenas, tal y como constituye la lucha por el agua, ¿verdad? La defensa del agua.
que se expresó, por ejemplo, en la Gran Marcha por el Agua en el año 2016, ¿verdad? Que fue una marcha, por cierto, en buena medida levantada por lo que podríamos considerar movimiento campesino, ¿verdad? Pero que inmediatamente empieza a articular, por supuesto, a un conjunto de expresiones indígenas, de mujeres, de pobladores, etcétera, que al final de cuentas se articularon en esta marcha y que, diríamos, esta marcha misma sería la expresión para ir avanzando un poquito en el asunto eh, que, que al final de cuentas queremos tratar, que es lo relacionado con el sujeto que se plantea el Estado plurinacional. La Marcha por el Agua constituyó una movilización, una expresión de ese sujeto plural y diverso también. Aun cuando, como sucede en todo proceso, hay uno u otro sujeto que tiende a hegemonizar, diríamos, esos momentos de lucha, ¿verdad? La clase obrera hegemonizando, o la clase trabajadora en general, ¿verdad? En perspectiva de la alianza obrero-campesina, hegemonizando la lucha revolucionaria durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy encontramos en esta marcha por el agua un movimiento campesino en buena medida simbióticamente relacionado con las expresiones de representación indígena, hegemonizando esta marcha por el agua, ¿no? En esa marcha, por cierto, se dieron algunos hechos que en lo particular yo considero muy relevantes, por lo que nos muestran a quienes damos seguimiento a este tipo de movilización y sujetos políticos. Uno es un Congreso Plurinacional Popular y Multisectorial que se constituye, por cierto, en el marco de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? En el campus en la ciudad universitaria, es donde se encuentran o nos encontramos un conjunto de organizaciones y representaciones comunitarias, indígenas, campesinas, de mujeres, de pobladores, de juventud, estudiantiles, etcétera, para discutir y acordar lo que posteriormente fue denominada la Declaración de los Pueblos de Ximuleu sobre los derechos a la vida, a la madre tierra, al territorio y el agua. Este congreso, sobre la base de una propuesta inicial, discutió y debatió los contenidos de esta declaración, una declaración que en tanto deviene de ese congreso, resulta ser una declaración procedente también de un sujeto plural y diverso, ¿verdad? Una declaración que tiene una importancia desde mi perspectiva fundamental, ¿verdad? Que es la de concebir una especie de norma para las comunidades y las organizaciones sociales, de cara, por un lado, a reconocer no solo los derechos colectivos, ¿verdad?, de los pueblos, de las comunidades, a la tierra, al territorio, al agua, etcétera, sino que plasman el reconocimiento el reconocimiento del derecho de la madre tierra. Es decir, hay una especie de centramiento del sujeto social, ¿verdad? Del sujeto Homo sapiens, diríamos, para cederle a la tierra el reconocimiento de derechos, ¿verdad? Esto que obviamente no es exclusivo de nuestro contexto, ¿verdad? Esto es parte, diríamos, de lo que viene configurando la lucha y el movimiento que protagonizan campesinos, pueblos indígenas, etcétera, a lo largo y ancho de toda América Latina de manera particular, ¿no? Esta declaración al mismo tiempo se constituye, se discute entre otras cosas, por ejemplo, bueno, este conjunto de demandas, reivindicaciones o de reconocimiento de derechos, de luchas, etcétera. La idea es planteárselas al Estado, es la pregunta que se hace en estas organizaciones que se integran en este Congreso. Y la respuesta es una negativa. Se dice, no, si se las planteamos al Estado, simplemente esto va a ser letra muerta, quedarnos en letra muerta. Y sin negar la posibilidad de que eso pudiera darse, lo que fue fundamental es que
ese Congreso decide dotarse a sí mismo, es decir, las organizaciones, movimientos, representaciones que participan en ese Congreso, deciden que esa declaración se constituya en una norma autodada, ¿verdad? Es decir, las normas que están planteadas ahí, se las planteamos para sí mismos, en tanto comunidades, en tanto organizaciones, en tanto pueblos, que es algo, reitero, también que me parece muy importante, que es de alguna manera la concreción, diríamos, de algo que también hace parte de los movimientos sociales en buena medida, que es su búsqueda de gestar autonomía también, ¿verdad? Frente a un Estado que no solo no les escucha, sino que al mismo tiempo instituye e implementa políticas que atentan contra sus condiciones de reproducción social. Pero bueno, estamos viendo entonces cómo el movimiento campesino también emerge con otras características, ¿verdad? Y por supuesto, aquí estoy haciendo una síntesis que obvia muchas obvia muchas variables seguramente, obvia muchos elementos que enriquecen y deben enriquecer, por supuesto, los abordajes particulares de cada uno de estos sujetos. Si pensamos en el sujeto mujeres y feministas, bueno, es un sujeto también de carácter histórico, como históricos son los campesinos, los pueblos indígenas, los obreros que devienen de sistemas de relacionamiento, ¿verdad? Históricamente constituidas, ¿no? Que son las expresiones también de la manera en la que se estructura fundamentalmente la sociedad, desde la estructura de clases, desde la estructura del sistema patriarcal o del racismo, ¿verdad? A eso me refiero con sujetos históricos, ¿no? El sujeto mujeres y feministas lo encontramos recientemente y aquí por supuesto seguramente, no seguramente, estoy obviando la historia que debe hacerse per se del sujeto mujeres y feministas. Pero quisiera delimitar el abordaje en, en, en la emergencia de este sujeto, sobre todo en el cuarto Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones. Este es un congreso que se celebra en el año 2014. Se le denomina cuarto congreso no porque ha habido 3 congresos con el nombre similar, sino fue el nombre que acordaron finalmente las representaciones darle a un congreso que en realidad constituía el cuarto congreso campesino. Hay 3 congresos campesinos de carácter histórico, ¿verdad? Este sería el cuarto, pero en tanto el cuarto es gestado no solo por las organizaciones del movimiento campesino, sino por otras representaciones, se decidió darle el nombre de Cuarto Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones. Es en este congreso donde las organizaciones de mujeres en sus distintas variantes y vertientes, ¿verdad? Desde feministas hasta organizaciones de mujeres que hacen parte per se de otros sujetos como los pueblos indígenas, pero que tienen sus propias demandas en el marco de su cultura, en el marco de su identidad, se constituyen en un sujeto protagónico y fundamental no solo en la constitución de ese Congreso, sino en las discusiones y de los debates para aprobar finalmente las resoluciones de este cuarto Congreso. De hecho, en buena medida, diríamos, en este cuarto Congreso, muchas de las propuestas de las mujeres quedan plasmadas debido precisamente a su beligerancia al interior del cuarto Congreso. Y digo beligerancia porque si algo hay que reconocer es que en el conjunto de movimientos hay mucha resistencia a avanzar en el reconocimiento de las demandas, de las reivindicaciones, etcétera, de las mujeres y feministas, ¿no? Este cuarto congreso, más temprano que tarde, también da paso a otra forma de organización, de articulación social, que es la Asamblea Social y Popular. Una asamblea que emerge a partir de que se descubre la estructura de la línea, ¿verdad? Que es estructura encabezada por Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. La Asamblea Social y Popular representaría también una confluencia en planteamientos, búsquedas, luchas y reivindicaciones, también como expresión de un sujeto plural, tanto como lo fue el cuarto Congreso de Pueblos, Organizaciones y Comunidades. La ASP también, de alguna manera, sigue siendo una expresión de esa articulación de múltiples sujetos que
se unen en función de levantar una lucha compartida, en este caso en la coyuntura del 2015, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? Aun cuando hay críticas también con respecto a la Asamblea Social y Popular, en ambos casos hay, diríamos, una concreción de búsquedas de transformación de las relaciones capitalistas, patriarcales y coloniales, como se les suele denominar, ¿verdad? Hay una búsqueda, por supuesto, de hacer avanzar, mejor dicho, la lucha en defensa del territorio y en la búsqueda de avanzar propuestas como esa propuesta del buen vivir y del Estado plurinacional, ¿no? Esta idea del Estado plurinacional, entonces, al interior o en este momento, al interior de la Asamblea Social y Popular, emerge también como un planteamiento importante, ¿verdad? Que también, por supuesto, es impulsada por el sujeto mujeres y feministas, ¿verdad? Aquí diríamos, habría que decir que las organizaciones de mujeres y feministas encuentran la posibilidad de que en esta idea del buen vivir y del Estado plurinacional, insertar con coherencia desde mi perspectiva sus propuestas relacionadas con el cuidado de la vida, ¿verdad? Recuérdense que las organizaciones de mujeres y feministas en los últimos años, o en los últimos lustros, mejor dicho, viene desarrollando esa perspectiva de situar el rol asignado a la mujer como reproductora, como el rol o el desempeño del trabajo al interior de la casa o del hogar como un trabajo que finalmente tiene la función de garantizar la reproducción de la familia, la reproducción de la clase trabajadora en términos generales. Un papel, una función que obviamente hace parte de las condiciones de opresión que viven las mujeres en esta sociedad, ¿no? En ese sentido, la propuesta en buena medida delineada como una búsqueda, una propuesta que se plantea como una economía para la vida, por ejemplo, ¿verdad? O una economía del cuidado que reivindica ese papel y que se gesta al mismo tiempo otro junto de planteamientos que tenderían a democratizar ese papel que la mujer viene jugando históricamente y que democratizarla en el sentido de que esas tareas, esos cuidados, etcétera, no solo se le valoren a la mujer, sino además sean compartidas, ¿verdad? En este caso por los hombres, por ejemplo. Es parte de lo que recuerdo, ¿no? En todo caso de este tipo de planteamientos, ¿verdad? Y aquí habría que situar de manera particular algunas representaciones importantes que tuvieron ese papel beligerante al interior del cuarto Congreso de Pueblos, Organizaciones y Movimientos, como de la Asamblea Social y Popular. Aquí situaríamos a la Alianza Política Sector de Mujeres, a la Asamblea Feminista como una asamblea que venía y continuó, por supuesto, discutiendo y formulando propuestas desde las organizaciones feministas. Y otra experiencia que desarrollan después las mujeres, sobre todo vinculadas a la Asamblea Social y Popular, que fue la instalación de un tribunal de mujeres por la madre tierra, el agua y la vida, que es una búsqueda de dar continuidad a esa gran marcha por el agua en 2016, pero en este caso, sobre todo, ubicando la perspectiva de las mujeres, la lucha y las demandas de las mujeres en cuanto tales, ¿no? Si pensamos en el sujeto obrero trabajador, ese sujeto que fue, diríamos, el que se sitúa y emerge en esa lucha revolucionaria de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Que es un sujeto que también tiene un asidero histórico, ¿verdad? En tanto es el sujeto que está presente en la centralidad de esa relación entre capital y trabajo, ¿no? De tal manera que aun cuando pensemos en que per se el sujeto obrero es minoritario en un contexto como el nuestro, ¿verdad? Finalmente esa relación capital y trabajo que va más allá de la finca, de la fábrica, etcétera, abarca al sistema en su conjunto, ¿verdad? Al sistema capitalista en su conjunto, que es el que configura nuestra sociedad, ¿no? Y que hace que continúe habiendo indudablemente una contradicción entre capital y trabajo. Y que esto nos permite afirmar y confirmar el hecho de que
la lucha de clases no ha desaparecido, simplemente se encuentra en un momento distinto, ¿verdad? Que se expresa de manera distinta. Ese sujeto político tampoco ha desaparecido, se encuentra obviamente en condiciones, pues obviamente bastante disminuidas de cara a sus propias luchas y de cara a sumarse a un proyecto de transformación social nacional como este que se nos plantea con el nombre de Estado plurinacional, ¿no? Y que pudiera en un momento determinado emerger nuevamente con potencia, ¿verdad? Es decir, lo que quiero decir con esto es que a diferencia de otras perspectivas que plantean que el sujeto trabajador o obrero ha muerto, ¿verdad? Esto es como declarar el fin de la historia, como lo que hizo Fukuyama en su momento, ¿verdad? Hay que pensarlo históricamente. Además, si pensamos en perspectiva de lucha de clases, yo soy, por ejemplo, de los que interpreta la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas y mestizas como una expresión de la lucha de clases. Y no estoy queriendo disminuir o quitarle valor al hecho de que esas comunidades y pueblos, en tanto, si hablamos de manera particular de las comunidades y pueblos indígenas, indudablemente levantan esa lucha en tanto se sienten agredidos, etcétera, como comunidades y pueblos indígenas, indudablemente, y emergen en su lucha, por supuesto, como tales, ¿verdad? Reitero, con sus propias formas de organización, de autoridad y representación. Reitero, no estoy quitándole el valor y el sentido que tiene la lucha de resistencia que tienen los pueblos indígenas en cuanto tales frente a los proyectos extractivos. Lo que quiero decir es que no podemos dejar de observar que esas luchas son expresión de la lucha de clases también. ¿A qué me refiero? Por un lado, frente a quienes se están enfrentando los pueblos y comunidades indígenas. Se están enfrentando se están enfrentando, mejor dicho, perdón, a expresiones del capital. ¿Qué son los proyectos? Las empresas hidroeléctricas, las empresas de palma y caña, por ejemplo. Son expresiones del capital. ¿Y quiénes son quienes están resistiendo frente a esos proyectos impuestos, a esos proyectos de muerte, como les solemos llamar? ¿Verdad? Sí, indudablemente son comunidades y pueblos indígenas, pero resulta que también hay comunidades y pueblos mestizos, ¿verdad? Aquí hay una cuestión que no debemos descuidar para nada. Pero por el otro lado, si pensamos en los pueblos y comunidades indígenas, resulta que estos pueblos y comunidades indígenas mayoritariamente están constituidos por indígenas, sí, pero indígenas que son campesinos, que viven en el área rural, etcétera, que su condición de ruralidad, de campesinos, de marginados, etcétera, etcétera, se debe al sistema capitalista que los mantiene en determinadas condiciones de subsistencia y sobrevivencia, que ni siquiera logra incorporar como fuerza de trabajo, como trabajadores que tienen la posibilidad de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, sino que todo lo contrario, los mantiene marginados o los expulsa a buscar opciones como el de la migración, ¿verdad? De tal manera que no podemos dejar de observar esa contradicción capital-trabajo en la lucha de resistencia que están desplegando hoy en día, reitero, comunidades y pueblos indígenas, pero también comunidades y pueblos mestizos, ¿verdad? Con la diferencia de que, en este caso, reitero, las comunidades y pueblos indígenas se ven a sí mismas fundamentalmente como comunidades y pueblos indígenas en lucha frente a esos proyectos extractivos. Pero entonces, volviendo al sujeto obrero trabajador, indudablemente estamos en una etapa en la cual este sujeto se encuentra disminuido cuantitativa y cualitativamente. Y esto no es un asunto que proceda nada más de sus limitaciones y capacidades en cuanto sujeto, ¿no? Proviene, por supuesto, de esa política de privatización, de represión, en donde los empresarios y el Estado han mantenido una política constante que impide la organización sindical, que la cooptan, que la compran, etcétera, etcétera, ¿no? Y cualitativa porque finalmente diríamos, este sujeto en buena medida no supo recuperar o mantener su proyecto político fundamental, que es el proyecto del socialismo, ¿verdad? Como ese proyecto que se plantea, reitero, ¿verdad? Es suprimir el capitalismo y constituir una sociedad sobre la base
de una forma de propiedad y relacionamiento radicalmente distinta, ¿verdad? Que estaría dada, reitero, en el socialismo, ¿verdad? Ese sujeto obrero que se expresó en el movimiento sindical, pero que se expresó también en el Partido Comunista, en el Partido Guatemalteco del Trabajo, y que también tuvo sus expresiones importantes en las otras organizaciones revolucionarias como el EGP, FARC y ORPA, ¿verdad? Hoy, pues sí, está completamente desarticulado, diríamos, en sus expresiones políticas más desarrolladas, ¿verdad? En este momento, lo que situamos en el contexto nacional es un esfuerzo, sí, de recuperar ese proyecto político y su principal expresión política, el Partido Comunista. Ahí viene dándose un esfuerzo de reorganización de este partido, que si algo tiene, por supuesto, es un asidero en, en la clase trabajadora, ¿verdad? En un proyecto de la clase trabajadora. Y algunas de sus expresiones, por cierto, de las expresiones de ese sujeto obrero y trabajador, que están dadas en algunas expresiones del movimiento sindical, pues han venido coincidiendo también en la búsqueda del Estado plurinacional, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podríamos situar a un CITRAGO histórica, ¿verdad? Una articulación de sindicatos de empresas privadas que viene teniendo relación, diríamos, en la búsqueda del Estado plurinacional, sobre todo al interior de la Asamblea Social y Popular. Bien, lo que quería hasta este momento era situar, diríamos, como algunas de las características que están dadas en algunos de los sujetos políticos específicos, ¿verdad? Los pueblos indígenas, el campesinado, las organizaciones de mujeres y feministas, el movimiento obrero de trabajo, el sujeto obrero y trabajador, ¿verdad? ¿Para qué? Para efectivamente afirmar y confirmar la idea de que en este momento estamos hablando de un sujeto político diverso, heterogéneo, ¿verdad? Un sujeto político que no puede pensarse sino como una articulación de sujetos políticos particulares que tienen sus propias demandas, sus propias propuestas, sus propias luchas, compartidas muchas veces, eso sí, que tienen sus propias formas de organización y representación política, que están exigiendo ser sujetos del proceso político al interior del movimiento social en general o al interior de una búsqueda tan estratégica como podría resultar siendo el Estado plurinacional como proyecto. Bien, el Estado plurinacional como proyecto, para empezar, habría que decir que es un cuestionamiento radical al modelo de acumulación a la llamada democracia del Estado-Nación. Es un cuestionamiento radical al modelo de acumulación porque obviamente se emerge desde esas luchas de resistencias contra las principales formas en las cuales se está impulsando la acumulación de plusvalía, ¿verdad? Por la vía, en este caso, de no solo de mantener la explotación, sino de profundizar el despojo, el expolio de los bienes comunes, ¿verdad? Las aguas, los minerales, metales, etcétera, que se supone son un bien común de la nación, por consiguiente de todos nosotros. En ese sentido es un cuestionamiento radical al modelo de acumulación. No obstante, nos está planteando un proyecto político alternativo al capitalismo, ¿verdad? Eso no lo están haciendo, ni lo está haciendo la CODECA, ni lo está haciendo el CPO, ni lo está haciendo Huaquilquej, ni lo está haciendo la Asamblea Social y Popular. Habría que decir esto también, ¿verdad? A diferencia del sujeto político que se planteó el socialismo en la segunda mitad del siglo XX. Este proyecto es un cuestionamiento a la democracia, es un cuestionamiento a la democracia no solo a las formas a los organismos, a los procedimientos de elección de autoridades, etcétera, sino a la exclusión histórica de estos sujetos que hacen parte del proyecto de Estado plurinacional. A los pueblos indígenas. Si pensamos en los pueblos indígenas, se les ha incorporado. Actualmente podríamos decir, sobre la base de los resultados electorales, que quienes más votan en este país son los indígenas, porcentualmente hablando, ¿verdad? Sin embargo, por la vía de esa democracia liberal representativa, ustedes podrán observar cuántos indígenas realmente llegan a ser parte del organismo legislativo, ¿verdad?
¿Y cuántos de esos indígenas en realidad son verdaderamente representantes de los pueblos indígenas? Eso disminuye sustancialmente. Bueno, es decir, eso viene ocurriendo por la vía de este régimen liberal, ¿no? Sin embargo, a los pueblos indígenas se les sigue negando, en el marco de este Estado-Nación, se les sigue negando el hecho de que tienen sus propias formas de organización, de autoridad y representación política, que tienen sus propias formas de autogobierno. Estas formas de autogobierno no son reconocidas por este Estado-Nación, que sigue imponiendo un régimen que niega efectivamente no solo derechos colectivos, sino que niega a los sujetos colectivos, ¿verdad? Y esto ocurre también, si lo pensamos, hacia el campesinado, hacia la clase trabajadora en general, hacia las mujeres, ¿verdad? Es decir, estos sujetos no son reconocidos por este Estado. Y el Estado plurinacional, entonces, o quienes se plantean el Estado plurinacional y las propuestas que han sido hechas públicas, si algo hacen es hacer ese cuestionamiento, ¿verdad? Hacer ese cuestionamiento fundamental. En segundo lugar, este proyecto, el Estado plurinacional como proyecto, constituye una búsqueda por superar opresiones y exclusiones históricas. Esto está ligado a lo anterior, por supuesto, ¿no? A la opresión y exclusión de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la juventud, de los trabajadores, del campo y la ciudad, etc. En este momento situamos tres propuestas principales, ¿verdad? Y tres afluentes también generales de emergencia de sujetos específicos y configuración del sujeto político en la búsqueda del Estado plurinacional. Por un lado encontramos la propuesta del CPO, del Consejo del Pueblo Maya, ¿verdad? Que así se le denomina actualmente, que igualmente, ¿verdad? Articulan, gestan una propuesta que lanzan públicamente. Aquí precisamente creo que tengo a la mano el texto, el proyecto político del Consejo del Pueblo Maya, un nuevo Estado para Guatemala, democracia plurinacional y gobiernos autónomos desde los pueblos indígenas, que esto lo lanzaron en el 2015, ¿verdad? Huaquilquiej, que es una articulación de organizaciones indígenas y campesinas, también lanzaron su propuesta, también aquí la tengo porque la estuve viendo hace unos días, que es la demanda, el texto se llama Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Ximuleu. Y Codeca, que como ustedes saben también lanzó su propuesta que se denomina Guatemala, vamos por un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Estas son las tres propuestas que fueron lanzadas, varias de las cuales por supuesto ya tienen revisiones, es decir, las tres organizaciones han planteado que estas propuestas son propuestas en construcción, ¿verdad? Y en ese sentido las siguen debatiendo, las siguen discutiendo, ¿verdad? Con el objeto efectivamente de mantenerlas actualizadas y de someterlas también a su discusión pública. En general, y no obstante las diferencias de esas tres propuestas, puede afirmarse que la propuesta del Estado plurinacional en términos generales implica, por un lado, una visión sobre una crisis histórica y estructural, ¿verdad? Plantean entonces una salida de ruptura a esa crisis histórica y estructural o de ruptura a las crisis coyunturales como la que se sitúa en el 2015, ¿verdad? Es decir, cuando se analiza, por ejemplo, el descubrimiento de la línea o de estas estructuras de crimen y mafiosos controlando estratégicamente el Estado, esto se interpreta como un proceso, ¿verdad? En donde expresiones del capital, esto que llamamos empresarios, con expresiones militares, de narcotráfico, etcétera, se articulan para garantizar los mayores niveles posibles de acumulación de capital, ¿verdad? Por la vía legal o ilegal, es decir, lo sitúan como parte, reitero, del capitalismo que se expresa hoy en día, ¿verdad? Y en ese sentido se plantea que para lograr finalmente sacar a estos poderes del Estado es necesario, por supuesto, una ruptura también histórica y estructural que lo plantean por la vía o a partir de la propuesta del Estado plurinacional. Se cuestiona de fondo el proceso electoral y el sistema político. Por ejemplo, esa idea de que
de que el Estado ha venido siendo instituido y constituido a partir de un sistema de partidos políticos que son las únicas instituciones que pueden competir en los procesos electorales, ¿verdad? Desde estas propuestas lo que se plantea, entre otras cosas, es que pudieran haber otras formas de determinar la representación política. Por ejemplo, otras formas como las devenidas de los propios pueblos indígenas o la de constituir asambleas desde cada uno de los sujetos, las organizaciones de mujeres, por ejemplo, que puedan a partir de ahí determinar sus representantes ante organismos como el legislativo, ¿no? En todo caso, finalmente hay una crítica, además de una serie de cuestionamientos que se plantean en las tres propuestas, hay una crítica fundamental, reitero, al proceso electoral y sistema político a partir de tal y como sabemos que funciona este proceso, este sistema, ¿no? A partir de financiamientos, de propietarios, etcétera, etcétera, que al final de cuentas permiten que esto que popularmente se le ha denominado pacto de corruptos no solo se haya mantenido en el control del Estado mismo, sino esté hoy profundizando su control, ¿verdad? Ya, como decimos usualmente, solo les queda finalmente terminar de controlar la Universidad de San Carlos, la Procuraduría de Derechos Humanos y por ahí otra institución, etcétera, y cerrarían el círculo, ¿verdad? Ya no tendrían ninguna posibilidad institucional de que por esa vía hubiera algún cuestionamiento, una investigación o un procesamiento de tales estructuras, por ejemplo. Se propone entonces un Estado plurinacional, popular, multisectorial. Aquí cada organización le da sus propios términos o apellidos al proyecto, pero todos comparten, sí, la categoría de plurinacional, ¿no? No en el sentido que se esté buscando, por supuesto, constituir otros estados. Es un reconocimiento en todo caso al carácter plural de esta nación, ¿verdad? En el sentido de reconocer que existen pueblos indígenas y otros sujetos que requieren que exigen tener representación en los organismos fundamentales del Estado. ¿Para qué? Para obviamente su construcción o su transformación hacia eso que se plantea que es el Estado plurinacional, ¿verdad? Obviamente en este marco también se están planteando un nuevo modelo económico para la vida, le denominan, y de justicia social en términos generales. En esa búsqueda, pues obviamente se plantea, se propone o se exige una Asamblea Nacional Constituyente de nuevo tipo. Por un lado se plantea una Asamblea Constituyente de poder originario, que una vez se constituya, ¿verdad?, tenga la posibilidad de reformar en todo sentido y según su poder, su dotación de poder soberano, todo lo que deba ser replanteado en la constitución política actual, ¿verdad? A diferencia de los sectores de poder que incluso hoy nos plantean que hay artículos pétreos, ¿verdad? Artículos que ninguna nueva asamblea constituyente puede reformarlos, ¿verdad? Es una especie de candado que dejaron los constituyentes de 1985, suplantando, por supuesto, la soberanía que finalmente recae en el pueblo. Si el pueblo decide avalar una nueva constitución política de poder originario, pues el pueblo será el que decida, no la asamblea constituyente o no el mismo pueblo, pero en un momento histórico anterior, ¿verdad? Finalmente el soberano es el pueblo y el soberano de este momento histórico es el pueblo guatemalteco en este momento histórico, por ejemplo. Por supuesto, para ello, si de algo están partiendo estas organizaciones que formularon estas propuestas, es de reivindicar el papel protagónico de sujetos como los pueblos indígenas originarios, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, entre otros, ¿verdad? Y en ese sentido, pues obviamente de cara a esa asamblea constituyente de carácter plurinacional, se están planteando que el proceso de elección o selección de los representantes ante esta asamblea procedan de tales sujetos también, ¿verdad? Es decir, que esa asamblea constituyente ya adquiera un carácter plurinacional que discuta, defina una nueva constitución política del Estado plurinacional que a partir de ahí se empiece a construir el mismo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se expresa entonces la institución del sujeto político a inicios del siglo XXI? Aquí habría que decir que este sujeto se expresa a partir, por ejemplo,
del despliegue de prácticas y concepciones culturales e identitarias y políticas, ¿verdad? Es decir, hay distintos sujetos con sus propias identidades, que tienen sus propias demandas, sus propias luchas, y que se explican, reitero, en el conjunto de sistemas de opresión que finalmente constituyen a la sociedad guatemalteca, ¿no? Y que por supuesto también están basados en matrices culturales diferenciadas, ¿verdad? Los pueblos indígenas mismos, ¿verdad? Que además son diversos. Frente a esa idea que algunos reivindican, frente a esa pretensión de reivindicar al pueblo maya, ¿verdad? Que obviamente es una reivindicación legítima si así lo quieren hacer, ¿verdad? Desde una perspectiva, diríamos, antropológica, nosotros no podemos sino reconocer la existencia de pluralidad al interior de ese pueblo maya. Hay pueblos mayas en todo caso en plural, ¿verdad? Es más, hay pueblos mayas que pueden ser concebidos desde una perspectiva externa como un solo pueblo, el pueblo Mam, que resulta que tiene expresiones o partes de ese pueblo están fragmentados por regiones, ¿verdad? Porque así los fue fragmentando el mismo el Estado-Nación guatemalteco. El pueblo Chuj, que resulta que una parte de ese pueblo vive en territorio mexicano. Y al mismo tiempo hay una serie de dinámicas y relaciones históricamente constituidas que hacen que hayan diferencias al interior de cada uno de estos pueblos. Por ejemplo, los quichés de Quetzaltenango y los quichés de Santa Cruz del Quiché, ¿verdad? Es decir, ahí hay dos configuraciones identitarias que aun cuando son quichés, de origen quiché ambas, hay diferencias importantes incluso en el relacionamiento, ¿verdad? Con ello y con esta particularización y especificación que estoy haciendo, no estoy invalidando la idea de que pudiera constituirse, por supuesto, una única forma de representación política del pueblo quiché, o del pueblo Ixil, o del pueblo Sutujil, etcétera, etcétera, ¿no? Y de que estos pueblos y sus representaciones se pudieran poner de acuerdo también para tener una representación panétnica, ¿verdad? Del conjunto de pueblos de ascendencia maya, ¿verdad? Por favor, quiero dejar esto claro, ¿verdad? Pero en perspectiva, por ejemplo, investigativa, no podemos sino pensar en pluralidad en ese sentido, ¿no? Pero bueno, igual las mujeres, igual los trabajadores, igual los campesinos, cada uno procedemos, por supuesto, de contextos y matrices socioculturales diferenciadas, cada uno poseemos nuestra identidad y cada uno poseemos, por consiguiente, también, en tanto tenemos luchas particulares, propuestas políticas particulares, formas de organización, reitero, de estrategias políticas, alianzas, etcétera, que hace que en determinados momentos converjamos y que en otros experimentemos divergencias, ¿no? Este sujeto también que se expresa a inicios del siglo XXI, si algo debemos considerar en la manera en la que hoy se expresa y configura, es el hecho de que procede de experiencias y relaciones de vida, cosmovisión, problemas, caminos, búsquedas en función del cambio que se han pretendido históricamente, ¿verdad? Y que algunos de esos asuntos coinciden, como digo, y otros divergen, ¿verdad? Esto es lo más normal, diríamos, que podemos plantearnos al momento de pensar en ese sujeto político articulado que busca la concreción del Estado plurinacional. Por supuesto, cada sujeto presenta discursos, saberes o epistemologías y propuestas para subvertir las relaciones históricamente construidas que deben ser consideradas y más o menos se han venido articulando en estas propuestas, aunque en ese sentido todavía creo yo hace falta mucho por avanzar. Estoy seguro que si les preguntamos a las organizaciones feministas, dirán que las propuestas de Estado plurinacional todavía distan mucho de recuperar sus propuestas, sus demandas, ¿verdad? Por ejemplo, a eso me refiero con que las propuestas de Estado plurinacional han venido siendo importantes y experimentan avances importantes, pero todavía siguen siendo objeto de discusión, ¿verdad? Indudablemente, a lo largo de estos lustros hemos encontrado, como ya lo he explicado también en este video, en los minutos anteriores,
el impulso de luchas articuladas, de luchas comunes, ¿verdad? Incluida la búsqueda de reforma y cambios constitucionales. La última, por ejemplo, en el 2016-17, ¿verdad? Que se pretendió hacer una reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, que al final de cuentas, quienes tienen el poder real de este país no lo permitieron, pero que nuevamente fue un momento de confluencia en la búsqueda de avanzar en estas transformaciones que son de carácter reformista, indudablemente, ¿verdad? Pero que para las expresiones de este sujeto político son importantes también en ese camino por avanzar en la refundación o en la fundación de un Estado plurinacional, como se plantea, ¿verdad? Voy a avanzar un poquito más. En relación con más allá de los asuntos comunes que ya mencionaba, ¿verdad? Que son comunes al conjunto de propuestas, más allá de sus diferencias, que yo en lo particular creo que esas diferencias pueden ser resueltas sin mayor problema, sin mayor dificultad. Lo que habría que decir es que estas propuestas y estos movimientos, pues obviamente presentan en este momento estrategias y divergencias, estrategias divergentes, ¿verdad? Por un lado, por ejemplo, si pensamos en quienes están de acuerdo con reformas como pasos previos para una asamblea constituyente de poder originario que funde el Estado plurinacional, pues aquí encontramos que el Consejo de Pueblo Maya y Huaquilquej se plantean reformas como reformas importantes. Algo que no comparte, por ejemplo, el MLP y el MLP, ¿verdad? Al menos no lo comparte teóricamente en sus documentos, ¿verdad? Aunque sabemos que el MLP, como expresión de Codeca, está participando en los procesos electorales y ahí indudablemente en el Congreso, pues si algo se gestan son reformas regresivas o progresistas, ¿verdad? Pero finalmente algo tendrán que decidir al respecto, ¿verdad? En relación con las reformas. Pero bueno, en todo caso, quienes sí plantean claramente un camino donde las reformas son importantes, reitero, es el CPO, igual que con relación a la participación electoral, pues el CPO ha venido participando en los últimos procesos electorales, en el último con el Partido Convergencia, en donde ya sabemos es un partido que desaparece y en donde pues el CPO tanto en el anterior proceso como en este no logra ninguna representación en el Congreso, ¿verdad? Y la otra instancia que plantea la participación electoral en este camino de para avanzar al Estado plurinacional es Codeca, que decide formar su propio instrumento político, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que ya sabemos de su resultado, ¿verdad? Con un 12% para su candidata presidencial, pero que para diputaciones solo logra no me recuerdo si el 2 algo por ciento, que le permite tener apenas una diputada en el Congreso de la República. Mientras que Huaquilquej, en tanto se plantea más una estrategia de incidencia política, ¿verdad? No ha asumido francamente una opción por lo electoral o por algún tipo de lucha, ¿verdad? Esto diríamos serían elementos que diferencian a las organizaciones que han planteado la idea del Estado plurinacional, que son las representaciones, las representaciones que de alguna manera diríamos son la punta del iceberg cuando pensamos en el sujeto político que se está planteando el Estado plurinacional. Y divergen, ¿verdad? Porque CPO por su lado, COECA por su lado, o aquí que por su lado, la Asamblea Social y Popular que no tiene per se un documento, pero que se plantea el Estado plurinacional también por su lado, ¿verdad? Es decir, este ha sido el estado en el cual se encuentra la articulación entre estas propuestas y las organizaciones que las han lanzado. Hoy encontramos a un CPO y Codeca con algunas conversaciones en dirección a ver si logran una alianza. Encontramos algunas otras expresiones de alianzas que veremos hasta dónde esto se expresa en el ámbito electoral o no, ¿verdad? Finalmente, todas sí están en la idea de que se aperture una Asamblea Nacional Constituyente, popular, plurinacional, y de poder originario, ¿verdad? Esto sí lo plantean todas, ¿verdad? Algunas se plantean que para que eso se debe instalarse necesariamente, reitero, una asamblea constituyente que ya en sí misma sea una representación de lo plurinacional, mientras que otras plantean que esto no necesariamente se va a dar así, ¿verdad? Que puede
ser que la siguiente asamblea constituyente pueda darse por la vía siempre de los partidos políticos, pero eso sí, buscando que la mayoría de constituyentes electos sean representativos de estas organizaciones y propuestas, de tal manera que al ser mayoría puedan efectivamente redactar y someter a la aprobación de un referendo la constitución del nuevo Estado plurinacional. Esto ocurre, por supuesto, esto que he venido describiendo ocurre en un momento donde la tendencia del proceso nacional se orienta a consolidar el régimen preexistente, ¿verdad? Lo que yo les decía anteriormente. ¿Qué observamos en este momento? Cómo los grupos mafiosos, criminales que han venido controlando las instituciones y organismos estratégicos del Estado, en lugar de haber sido expulsados, qué sé yo, con la investigación que desarrolló la CICIG, etcétera, etcétera, o con la elección de un nuevo gobierno, simplemente han tenido la capacidad y la estrategia para seguirse consolidando como estructuras que en alianza hoy controlan el Estado guatemalteco. Reitero, en sus instituciones, organismos fundamentales y estratégicos. Ya decía cómo solo les falta controlar, al final de cuentas, la Universidad de San Carlos y la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, esta tentativa del Estado plurinacional está en un contexto donde ese régimen se está consolidando y se está consolidando además con una tendencia hacia el autoritarismo, ¿verdad? Que esto, por supuesto, es muy riesgoso para las posibilidades de organización, de participación política. Esto lo están experimentando cotidianamente las organizaciones alternativas de este país, ¿verdad? Que constantemente son amenazadas, perseguidas, etcétera, cuyos líderes están siendo asesinados también, ¿verdad? Solo Codeca no recuerdo, pero recuerdo la última vez que, si no mal me equivoco, hablaban de más de 20 dirigentes campesinos de Codeca que han sido asesinados en los últimos años, ¿verdad? ¿Qué se está dando entonces? Una reconfiguración mafiosa del Estado, entendiendo lo mafiosa como como una articulación que articula oligarquía, burguesía emergente, militares de alta o de baja, en estricto sentido crimen organizado, ¿verdad? Es decir, narcotraficantes locales o transnacionales, entre otros, ¿verdad? Que están políticos rentistas que en alianza están, no, esto no implica que no tengan tensiones entre ellos, pero en alianza están controlando el Estado guatemalteco. De tal manera entonces que ese sujeto plural, diverso, que se plantea el Estado plurinacional, que ha tenido y se ha expresado en esfuerzos de articulación importantes, no obstante, mantiene su desarticulación, ¿verdad? Se mantiene, diríamos, con caminos separados que le impiden avanzar, ¿verdad? En ese sentido, diríamos, este sujeto experimenta problemas para instituirse y constituirse como ese sujeto plural que teóricamente se requeriría para luchar por ese Estado plurinacional. Hay tres síntesis, tres propuestas, tres vertientes separadas que configuran actualmente ese sujeto político para el Estado plurinacional. Eso sí, es un sujeto, por supuesto, con perspectiva histórica importante, que está dada en esa idea del Estado plurinacional. Pero reitero, carente de condiciones suficientes para el impulso de ese proyecto, ¿verdad? De tal manera, entonces, que lo que yo diría es que estamos hablando de un sujeto con una estrategia germinal de cara a gestar una nueva hegemonía. Y cuando me refiero a hegemonía es lograr que buena parte de la sociedad guatemalteca se apropie de la idea del Estado plurinacional y se haga parte de ese proceso, de esa lucha por constituir el Estado plurinacional. No basta con que CPO, Codeca o Aquivique se lo planteen, no. Tiene que haber un trabajo para gestar una hegemonía alternativa que sea la condición necesaria para que esto abra paso. Por ejemplo, si pensamos en el marco de lo electoral, que la votación mayoritaria favorezca a estas fuerzas que finalmente este paso permita la constitución de una asamblea constituyente con mayoría favorable para
constituir el Estado plurinacional, ¿verdad? Solo de esa manera, diríamos, se lograría esto, ¿verdad? En ese sentido, entonces, quisiera concluir diciendo lo siguiente. Este sujeto político al cual me he referido en el video anterior y en este, es un sujeto que no podemos concebirlo sino como un sujeto plural, ¿verdad? Diverso, pero que está en ciernes, en etapa, diríamos, preconstituyente en tanto sujeto, ¿verdad? No obstante, cuenta con bases importantes para avanzar, ¿verdad? Sus propuestas, sus ejercicios de articulación, ¿verdad? Pero sigue estando en una etapa preconstituyente como sujeto político, ¿verdad? A eso me refiero. Hace falta indudablemente voluntad y decisión práctica de quienes dicen ser representativos de tales sujetos en búsquedas emancipatorias para articularse verdaderamente y hacer avanzar la lucha de manera compartida, ¿no? Ahí concluiría entonces este video. Mi pretensión, reitero, con el anterior y este era concluir el curso de antropología política, facilitando, reitero, una mirada al sujeto político en una perspectiva nacional, que es una forma de problematizar, una forma de delimitar, una forma de definir ese sujeto que en concreto se está planteando una búsqueda a ese nivel, a esa escala. Pero en perspectiva de la antropología política, obviamente, esto resulta ser insuficiente. Tenemos que pensar, reitero, en plural, en sujetos políticos cuyos procesos, dinámicas, etcétera, son más concretos, son más ricos, son más complejos, etcétera, si los ubicamos, qué sé yo, en un territorio determinado. Pensemos en el territorio de Chile, ¿verdad? O en el Ixcán, o en Zipacapa, o en Chuarrancho, etcétera, ¿no? Es decir, esto como antropólogos políticos, por supuesto, debemos tomarlo en consideración. Bien, sin más entonces, dejaría hasta aquí este video y pues espero que haya podido aportarles algunos elementos que desde mi perspectiva son importantes a tomar en cuenta para, reitero, problematizar, analizar e interpretar esto que corresponde a esta unidad sobre el sujeto político. Buena tarde y éxitos a todos.